Muy bien, el lunes siguiente tienen examen, por favor, atentos. Está el anuncio en el aula virtual. Revísenlo. Hemos terminado con hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, que es la especialidad que ustedes están estudiando en este curso durante el semestre. Ahora vamos a entrar a la parte sustantiva de esta materia. Vamos a empezar por referirnos a los derechos humanos concretamente, a los conceptos fundamentales de los derechos humanos. En este ámbito es fundamental que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Esta relación que ustedes ven en pantalla. En el ámbito internacional hay un reconocimiento de un conjunto de derechos humanos. Estos son de carácter civil, político, económico, social, cultural. Y a la par, de manera inseparable, van a encontrar también el reconocimiento de un catálogo de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas obligaciones son de carácter general, como lo vamos a ver en las clases siguientes, son las obligaciones de respeto, garantía, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Estas son obligaciones que están establecidas de manera inseparable con los derechos humanos, de tal forma que cuando una obligación internacional se incumple, automáticamente se produce una violación de derechos humanos y viceversa. Cuando un derecho humano es lesionado, automáticamente se incumple una obligación internacional. De tal forma que el incumplimiento de una obligación internacional genera una violación de derechos humanos. Traducido en términos de derecho internacional, supone una responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos, un hecho ilícito internacional. Eso también es una violación de derechos humanos, un hecho ilícito internacional. Producida la violación de derechos humanos, se genera una consecuencia jurídica. Estas son las reparaciones. Así como en el derecho penal, aunque no es lo mismo, la consecuencia jurídica del delito es eh, la pena. En el ámbito de los derechos humanos, la consecuencia jurídica de una violación de derechos humanos son las reparaciones. Materia a la que nos vamos a referir también más adelante. Vamos el día de hoy a estudiar los derechos humanos. Fabián Salvioli, un argentino experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es miembro integrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, plantea que toda definición de derechos humanos debe tener 5 elementos fundamentales. Sin embargo, él también parte de la premisa que definir o plantear una definición de derechos humanos es altamente compleja. Ustedes, cuando revisen la doctrina sobre la materia, van a encontrar que existen diversas definiciones de derechos humanos. Pero él plantea lo que denomina una definición operativa de los derechos humanos. Una definición que no debería traer problemas, sino por el contrario, una definición que permite darle solución a la problemática de definir los derechos humanos. En ese sentido, Fabián Salvioli indica que debería toda definición de derechos humanos tener por lo menos los 5 elementos siguientes. La primera es que toda definición de derechos humanos tiene que hacer alusión a los derechos y a las condiciones mínimas para la satisfacción de necesidades básicas. Aquí lo que se evidencia es una especie de redundancia o tautología, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando uno define derechos humanos, lo que finalmente está indicando es que los derechos humanos son los derechos. Por eso es una tautología o una redundancia. Los derechos humanos no son más que derechos. Y estos derechos son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos. Y también aquellas condiciones mínimas para la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, el primer componente de toda definición de derechos humanos es que los derechos humanos son los derechos. Estos pueden ser de carácter civil, político, económico, social o cultural.
El otro elemento que toda definición de derechos humanos debe de contener se refiere a la idea de que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por los estados sin discriminación alguna. Esto significa que la segunda idea o el segundo elemento que toda definición de derechos humanos debe de contener es la alusión a las obligaciones internacionales de los estados. Hace un momento hacía referencia que los derechos humanos son inseparables de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos. Y esas dos grandes obligaciones literales son las obligaciones de respeto y garantía. Por eso es que el segundo elemento que Fabián Salvioli propone es que en toda definición de derechos humanos debe existir la idea de que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados como una obligación, como dos obligaciones internacionales, cada una independiente de la otra y autónoma además porque tiene un contenido propio. Y estos derechos deben ser respetados y garantizados por los estados sin discriminación. La discriminación, como bien saben ustedes, es una forma de violación de derechos humanos que supone un quebrantamiento de la igualdad. Tal vez la parte central de esta definición, de esta definición operativa de derechos humanos, lo ocupa este tercer requisito, de que toda definición de derechos humanos debe necesariamente contener el elemento de hacer referencia a que los derechos humanos son inherentes al ser humano o que éstas parten de la dignidad humana. La idea de dignidad humana es el elemento central en toda definición de derechos humanos, pues los derechos humanos se les reconocen al ser humano precisamente por esa idea o por esa noción, por el solo hecho de ser humano. Y el ser humano posee estos derechos por la sola condición de serlo. En el cuarto lugar se encuentra la referencia a una finalidad de los derechos humanos. Es cierto que los derechos humanos son un fin en sí mismo, pero también es cierto que en la práctica los derechos humanos sirven para que las personas alcancen un proyecto o una calidad de vida. Cada uno de ustedes tiene un proyecto de vida necesariamente. Están en la universidad por alguna razón. Están construyendo un futuro, buscan algo. Y precisamente en la búsqueda de este algo, que es su proyecto de vida, eh, están ejerciendo un conjunto de derechos. Entre otros, la vida, la integridad personal, la libertad personal de estar presente en esta aula, el derecho a la educación. Todos ellos derechos humanos, que constituyen un fin en sí mismo. Pero además todos estos derechos en conjunto son la herramienta fundamental para alcanzar esa calidad de vida a la que cada uno aspira, o ese proyecto de vida que cada uno aspira. Entonces los derechos humanos son un fin en sí mismo, pero también, mediante su ejercicio, lo que se busca es alcanzar un proyecto de vida. El quinto elemento se refiere a la corresponsabilidad entre derechos y obligaciones. Los seres humanos tenemos derechos, sin lugar a dudas, por el solo hecho de serlos. Pero eso no significa que los seres humanos no tengamos obligaciones o deberes con terceros. Pero el hecho de que un ser humano tenga derechos y a la vez obligaciones no significa de modo alguno que por el hecho de que una persona incumpla con sus obligaciones, estos puedan ser privados de sus derechos. Por ejemplo, en el ámbito coloquial y especialmente en nuestra cultura peruana, muchas veces desde una óptica popular, se le priva o quita de los derechos a aquellas personas que han incumplido con sus obligaciones. Por ejemplo, el país vive un alto índice de sicariato, de extorsiones, ¿no? Esto es todos los días. Y cuando ocurren estas cosas, popularmente se indica de que estas personas que se dedican al sicariato, a estos crímenes que están en el ámbito de las extorsiones, es que no se les reconozca ningún derecho. No tan lejos, en Centroamérica, el presidente Bukele se ha hecho famoso precisamente por, de alguna manera, ser muy riguroso con los derechos de las personas que están privadas de su libertad por haber integrado las pandillas, entre otras las maras salvatruchas, por ejemplo. En esos contextos, la dureza con la que se trata a las personas, de alguna manera,
De alguna manera, lo que se busca en el fondo es una especie de suprimirles todo derecho o toda condición humana, ¿no? Popularmente se escucha que cuando se tratan de criminales tan perversos, estos pierden en principio sus derechos. Pero ello no es así, porque el ser humano, aun cuando sea el ser humano más perverso del mundo, aún mantiene su dignidad humana. Eso no significa, y esto es una apreciación que se tiene que tener muy claro, los derechos humanos no son sinónimo de mano blanda o de tratar con suavidad a los peores criminales en el mundo, incluyendo el Perú propiamente. Por el contrario, los derechos humanos son una garantía para que el Estado no viole derechos humanos y se encuentre siempre sus acciones o omisiones compatibles con el derecho internacional. Los derechos humanos no representan mano blanda. Por ejemplo, hoy en el Perú está en boga la posibilidad de que se reabra o se construya el famoso penal del Frontón, ¿no? Una isla que antes estuvo disponible para internos que eran procesados y condenados por terrorismo. Hoy existen críticas por intentar abrirlo, pero en realidad el problema no es que se abra. El problema es que ese penal cumple sus fines, que se incluyan ahí o se internen ahí a personas procesadas por delitos y condenadas y que purguen sus condenas. Evidentemente, la forma en que estas personas tienen que ser privadas de su libertad tiene que ser compatibles con su dignidad humana. No por el hecho de que sea un criminal implica que esta persona deba ser tratada como un ser vivo que carezca de dignidad humana. Recuerden ustedes que no hace mucho, hace tal vez unos 4 o 5 años, murió tal vez el peor criminal que tuvo el Perú, que es Abimel Guzmán, privado de su libertad por el delito de terrorismo. Y ustedes no van a encontrar ningún caso en el que Abimel Guzmán haya sido considerado como una víctima de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque aun cuando era uno de los peores criminales del Perú, se le respetó la dignidad. Por eso es que a diferencia de otros delincuentes terroristas, su caso no ha tenido un caso específico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se le haya reconocido la calidad de víctima. Y su carcelería ha sido una de las más rigurosas. Ha estado en la base naval, al costadito de quien también está condenado por la comisión de delitos por violación de derechos humanos y otros delitos de corrupción, que es Vladimiro Montesinos Torres. Entonces, la dureza con la que se trata a las personas, a los principales criminales de nuestro país, no tiene por qué ser incompatible con los derechos humanos. La condición es que no se le desconozca esa calidad de ser humano, esa condición de digno, de dignidad humana, lo más mínimo y elemental que se le debe reconocer a una persona. En ese sentido, la corresponsabilidad entre derechos y deberes implica que toda persona, naturalmente, tiene derechos, pero el hecho de que esta persona incumpla con sus obligaciones no puede suponer de ningún modo privarle de esa calidad de ser humano, privarle de toda su cualidad o naturaleza humana, privarle de su dignidad humana, que es lo más mínimo esencial de toda persona. Todo ser humano, en el ámbito de sus obligaciones, y eso está establecido en el derecho internacional, tiene obligaciones con la familia, papá, mamá, hijos, esposa, esposo, etcétera, hijos, nietos, toda la familia. También tiene obligaciones con la comunidad, vecinos, escuela, universidad, etcétera, la comunidad. Y también con un ámbito mucho más amplio, que es la humanidad. Tal vez esta obligación con la humanidad es lo que, a ver, las dos primeras obligaciones, las obligaciones con la familia y la comunidad, son fundamentalmente los pilares del derecho penal. ¿Mm? Mientras que las obligaciones con la humanidad también son los pilares del derecho penal, pero de un conjunto de crímenes que tienen una connotación internacional. Y me refiero a los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuya comisión son de tal gravedad y entidad que afectan no solo a las víctimas directas de los crímenes, sino a toda la humanidad completa. Entonces, si una persona incumpliera cualquiera de esas obligaciones, sea con la familia, la comunidad o la humanidad, no significa en modo alguno que esa persona
carezca o se encuentre en la posibilidad de privarle sus derechos. Estos cinco elementos, según Fabián Salvioli, permiten plantear una definición de derechos humanos. La alusión a derechos, la idea de que estos derechos deben ser cumplidos, y este cumplimiento tiene que ver con un pilar fundamental que es la dignidad humana, y estos derechos son ejercidos en función de una finalidad concreta, que es alcanzar un proyecto, una calidad de vida, y siempre con la posibilidad de que aun cuando el ser humano incumpla con sus obligaciones, éste no se vea privado de sus derechos por ese incumplimiento de sus obligaciones con la familia, la comunidad y la humanidad. Como ya habíamos señalado, en el ámbito de los derechos humanos hay un conjunto, por un lado, derechos civiles y políticos y por el otro, los derechos económicos, sociales y culturales. En el ámbito de los derechos civiles y políticos van a encontrar ustedes que la mayor cantidad de derechos son los derechos civiles, mientras que los derechos políticos están reducidos aquí en el numeral 16, básicamente. Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales también es otro catálogo amplio, ¿no? En el ámbito de los derechos civiles está el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la libertad personal, las garantías judiciales o debido proceso, el derecho a la honra y dignidad, la libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación y respuesta, libertad de asociación, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada y jurisprudencialmente derecho a la propiedad comunal, es un derecho reconocido especialmente en los pueblos indígenas y tribales, el derecho de circulación y residencia, la igualdad ante la ley, la protección judicial y el derecho de reunión. En el ámbito de los derechos políticos se reconoce el derecho a la participación en asuntos políticos, votar y ser elegido, sufragio universal, voto secreto, acceso en condiciones de igualdad a funciones públicas. Mientras que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales están consagrados los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo y salario digno, a la sindicalización, a la seguridad social, el derecho a la alimentación, el derecho a la constitución y protección de la familia, los derechos de la niñez, la protección de los ancianos, la protección de los minusválidos y también los derechos al desarrollo, al medio ambiente sano y el derecho a la paz. Cuando hacemos mención a los minusválidos y a los ancianos, son expresiones que ya no se utilizan. No obstante, el Protocolo de San Salvador, que es el tratado adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, hacen referencia a esa expresión directamente, minusválidos. No es una expresión que nazca de la cátedra, sino nace de un tratado en específico, lo mismo que la expresión ancianos. Antes que referirnos a minusválidos, hoy en el derecho internacional se acepta que se haga mención a las personas con discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad, antes que minusválidos. Y en el caso de los ancianos, del mismo modo, hay otras expresiones equivalentes que son personas mayores o personas de la tercera edad, ¿no? La expresión ancianos no se suele utilizar en el derecho internacional. Los derechos humanos tienen un reconocimiento, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos, la especialidad que se está estudiando en este curso, eh, es propia del derecho internacional, ¿no? O sea, los derechos a los que acabo de hacer mención están reconocidos en tratados, en costumbre internacional y algunos en principios. Entonces, su reconocimiento se encuentra en el derecho internacional, en las fuentes del derecho internacional, especialmente en las fuentes principales que están integradas por la costumbre internacional, tratados y los principios generales del derecho internacional. Sin embargo, también los derechos humanos se encuentran consagrados en el derecho nacional, los estados, en las leyes, eventualmente en la jurisprudencia. Entonces, los derechos humanos tienen un doble reconocimiento, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional. En el derecho nacional
es el derecho constitucional el que los reconoce, y también otras especialidades del derecho, como el derecho civil, derecho societario, laboral, entre otras especialidades que reconocen un conjunto o catálogo de derechos humanos. Entonces, hay un reconocimiento bipartito como en el derecho interno de los estados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a tomarnos un receso. No hay 30, estamos por acá. Tomamos. Vamos a referirnos ahora a las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes, ¿no? Como ya lo hemos adelantado, el solo hecho de que la persona sea ser humano se hace merecedora de tener este catálogo de derechos a los que hemos hecho referencia. O sea, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, son inherentes. El solo hecho de ser persona, el solo hecho de ser ser humano, hace que el ser humano tenga estos derechos de forma inherente, de forma inseparable. Los derechos humanos limitan el ejercicio del poder público. Y este tal vez es la característica principio que nació con el derecho internacional de los derechos humanos en el siglo pasado. O sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi, el gobierno nacional socialista, lo que había hecho era implementar una política de agresión, especialmente contra los judíos, ¿no? Basados en una doctrina, en una posición política de propugnar o defender una raza aria, una raza pura. En ese contexto es que el gobierno nazi, que ocupaba el poder público en ese momento, dirigía un gobierno, dirigía un Estado, el alemán, había empleado todo el poder público contra los judíos, ¿no? Hay muchos libros, muchas películas que ustedes pueden ver, la historia que confirma esto. Entonces, todos los abusos se cometían desde el poder público, desde el Estado. Acabada la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas y ahí, entre otras cosas, se acuñan por primera vez las dos expresiones juntas, derechos humanos. Y con la finalidad de que estas dos palabras lo que finalmente hagan es limitar el ejercicio del poder público. Es decir, de que hechos como lo acontecido en el gobierno nazi no ocurran nuevamente mediante el ejercicio del poder público. Entonces, la manera en que se limita el poder del Estado es precisamente mediante los derechos humanos. Entonces, una de las características más elementales del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos humanos en concreto, que es limitar el poder público o limitar el poder del Estado. Los derechos humanos son imperativos erga omnes, son vinculantes para todos. No solamente vinculan a los estados, sino también vinculan a las personas en general, a una persona natural, a una persona jurídica, a organizaciones, a todos. Los derechos humanos son oponibles a todos, se oponen a todos. Todos tienen la obligación de respetar y garantizarlos, todos, especialmente los estados, pero se oponen a todos. Nadie se exime de los derechos humanos, todos están obligados por ellos. Los derechos humanos, como regla general, no son absolutos. Todos los derechos humanos admiten restricciones, se pueden limitar. El ejercicio de los derechos es restringido, ¿ok? Admiten restricciones. Y evidentemente las restricciones se realizan mediante condiciones elementales, como por ejemplo la reserva de ley. Todo derecho humano se podrá restringir siempre, primero, bajo el amparo de la ley. Y luego, bajo condiciones
sustanciales como la aplicación del principio de proporcionalidad, ¿no? Que se aplique de manera se restrinja de manera excepcional, que se cumpla con el principio de idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Pero toda restricción a derechos humanos nacerá siempre primero de la ley, ¿no? Ahora, como regla general, es cierto que los derechos humanos admiten restricciones, pero también es cierto de que existen excepciones de esta regla general, lo que significa que existen algunos derechos que son absolutos, que no admiten restricciones. Y uno de los derechos que no admite restricción es, por ejemplo, el derecho a la igualdad y no discriminación. No es posible discriminar en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia se admite, incluso de manera excepcional, la discriminación. La discriminación per se y en todos los casos es violatoria de derechos, no admite restricción. De tal forma que aquello que alguna vez probablemente ustedes hayan escuchado como la discriminación positiva es un contrasentido. La discriminación es negativa en todos los casos, siempre será violatoria, nunca existirá una discriminación positiva. Aquello que tradicionalmente se ha venido a llamar como discriminación positiva, en realidad se refiere a un conjunto de medidas afirmativas o medidas mediante los cuales los estados están obligados a tomar acciones con el objeto de que grupos o sectores vulnerables de una población, mediante estas medidas afirmativas, puedan ejercer sus derechos en pie de igualdad. De tal forma que, por ejemplo, en algunas universidades públicas en el Perú exista una cuota reservada para pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se entiende que los pueblos indígenas no acceden a la educación superior en pie de igualdad que el resto de la población. Entonces se les reserva una cuota o algunas vacantes específicas para pueblos indígenas para que entre ellos compitan y los mejores de los pueblos indígenas ingresen a ocupar una vacante en una universidad pública. Algo que ustedes podrán ver en la vía pública, por ejemplo, es que siempre hay un espacio reservado para personas con discapacidad, ¿no? Ya sea en el transporte público, en lugares públicos como estacionamientos. Hay un lugar específico destinado para que sean ocupados por personas con discapacidad. Entonces, ello también no se trata de una discriminación, se trata de una medida afirmativa. La idea es que las personas con discapacidad tengan un espacio reservado cuando lo necesiten, porque se entiende que el resto de la población no tienen las dificultades de una persona con discapacidad que le impide ejercer sus derechos en pie de igualdad. Y así entre otros ejemplos. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Lo primero, la universalidad. Los derechos humanos son universales porque se aplican para todos los seres sin discriminación alguna. Donde existe un ser humano, habrán derechos humanos. ¿Y por qué donde existe un ser humano? Porque el ser humano, de forma natural, tiene dignidad humana. Los derechos humanos le son inherentes, como le son inherentes su dignidad. Por eso es que son universales. Los derechos humanos son imprescriptibles. Como bien saben ustedes, el paso del tiempo genera consecuencias jurídicas. Y una de las consecuencias jurídicas del paso del tiempo es la prescripción, es decir, que determinadas conductas, por ejemplo, se dejen de perseguir por el solo transcurso del tiempo. O incluso hay algunas personas que por el traspaso del tiempo pueden ganar derechos, como en el caso de la propiedad. En el caso de los derechos humanos, aun cuando el tiempo transcurra, estos no van a prescribir nunca, siempre serán vigentes, en tanto además existe un ser humano en la faz de la Tierra. Los derechos humanos, del mismo modo, son irrenunciables e inalienables. Son irrenunciables porque ninguna persona puede renunciar a estos, no se pueden desprender de ellos. Y del mismo modo son inalienables porque los derechos humanos no se encuentran en el tráfico humano. O sea, no puedo vender mi libertad, no puedo eh, alquilar o subarrendar mi dignidad o la dignidad de mis descendientes o ascendientes, ¿no? Los derechos humanos son irrenunciables y además son inalienables porque están fuera del tráfico humano. También los derechos humanos son inviolables. En la práctica se violan, pero como principio, la inviolabilidad de los derechos humanos
constituye un principio. Significa que no existe ninguna posibilidad de que se justifique una violación de derechos humanos. Por ello es que los derechos humanos son inviolables. No se justifican bajo este principio de inviolabilidad que los derechos humanos sean lesionados o sean violados. La efectividad también es un principio de los derechos humanos, ¿no? Esto supone que los derechos humanos no solamente deben estar reconocidos en el derecho internacional, como lo están, sino que además deben estar orientados a su efectivo cumplimiento, a que estos se cumplan en la práctica. Por eso es que se busca como principio de que los derechos humanos sean efectivos. Los derechos humanos trascienden a la norma positiva. Una de las preguntas que formulé en dos clases consecutivas de ustedes fue la interpretación del artículo, las normas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una de las reglas de interpretación de ese artículo 29 se refiere a la interpretación de los derechos humanos en consideración de aquellos derechos que fluyen de la dignidad humana y de la forma representativa de gobierno. Allí, en realidad, esa cláusula de interpretación no dice mucho, o es tan amplia que cualquier cosa puede ser derecho humano. Pero lo que evidencia esa cláusula de interpretación es que no existe una norma positiva específica, porque dice que se refiere a los derechos que fluyen de la dignidad humana o que fluyen de la forma representativa de gobierno, ¿no? Entonces, los derechos humanos están por encima de la norma positiva. No necesariamente solo son derechos humanos los que estén reconocidos en la ley o en el derecho escrito, sino incluso aquellos que están de forma implícita reconocidos en los tratados sobre derechos humanos o incluso en la propia Constitución. Si ustedes revisan el artículo 3 de la Constitución Política del Perú, está la famosa cláusula de numerus apertus, en el que precisamente se reconoce un conjunto de derechos fundamentales que, sin estar expresamente reconocidos, no significa de que no estén comprendidos en nuestra Constitución. Lo mismo ocurre en el derecho internacional. Derecho humano será todo aquello, ¿cierto?, que nace de la dignidad humana, no necesariamente de lo que está escrito en la ley. Y esto de la trascendencia en la norma positiva como principio, también lo pueden ustedes evidenciar, si quieren distraerse un poco, en la película que se llama El juicio de Nuremberg, ¿no? La película clásica, esta que está en blanco y negro, que es una película muy interesante en la que se desarrolla precisamente los juicios de Nuremberg y donde hay técnicas de litigación bien interesantes. Los derechos humanos son progresivos. El ser humano a lo largo de la historia busca que sus derechos sean protegidos en mayor medida que el anterior. Cada contexto histórico representa la posibilidad de avance en derechos humanos. Hoy, de hecho, nosotros estamos en clases virtuales, no sé si esto sea bueno o malo, pero estamos básicamente eh, sorteando algunas barreras de antes, porque como consecuencia de la pandemia, todo se hizo virtual, o casi todo se hizo virtual. Y las clases de hoy que son virtuales son, digamos, no sé si llamarlo así, pero es como una especie de rezago de la pandemia, ¿no? O sea, sirvió la pandemia para implementar las clases remotas en el Perú, en el mundo entero. Y así cada contexto histórico exige un nivel de toma de acciones que permiten que los derechos humanos avancen hacia el futuro. Eso es lo que finalmente representa la progresividad. El ser humano en cada contexto histórico exige del Estado que se le reconozca un conjunto de derechos que nacen de la dignidad humana. Y en el contexto de la pandemia, por ejemplo, algo que era exigible para los estados era el hacer que los derechos humanos se cumplan, incluso de forma remota. Entonces la educación no paró, paró un poco tal vez, se hizo con dificultad, pero seguimos en esto. Entonces hoy, más que antes, la educación a distancia es ya una regla, fundamentalmente. En el ámbito de la progresividad existen otros derechos también que han sido reconocidos. Por ejemplo, si citamos la Constitución Política, podemos encontrar que el derecho al agua potable es un derecho fundamental reconocido, como el acceso al Internet. Aunque no sea efectivo, pese a que es un principio,
Es un derecho que está reconocido. Y así, cada contexto histórico hará que el ser humano requiera del Estado un conjunto de derechos nuevos en el ámbito de la progresividad, porque es lo que busca el ser humano, progresar. Los principios de indivisibilidad e interdependencia. El principio de indivisibilidad establece que los derechos humanos son inseparables, son indivisibles, tienen que ser enfocados como un todo, como un todo. Que los derechos humanos no pueden entenderse sin entender los demás derechos. Por eso es que son indivisibles, no se pueden dividir. Mientras que la interdependencia, aun cuando los derechos humanos sean indivisibles, implican que para el goce y ejercicio de un derecho humano se requiere el goce y ejercicio de otro derecho humano o de los otros derechos humanos. De tal forma que, por ejemplo, el derecho a la vida no será tal si es que el derecho a la alimentación no se ejerce del mismo modo, o el derecho a la salud, o el derecho a la libertad. Del mismo modo, los derechos políticos, el derecho a una persona a ser elegida, por ejemplo, no será tal, no será un derecho efectivo si es que esta persona no tiene derecho efectivo a acceder a la educación. ¿Cómo un político podría dirigir un país sin educación? Hablando de ideales, ¿no? Entonces, la indivisibilidad e interdependencia supone esto, ¿no? Los derechos humanos tienen que examinarse o atenderse como un todo indivisible, no en compartimentos estancos, y además, para que los derechos humanos sean efectivos, un derecho humano tiene que ser efectivo en tanto el otro o los otros derechos humanos también lo son. La igualdad es un principio fundamental en los derechos humanos. No solamente es un principio, también es un derecho absoluto, como lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Los derechos humanos tienen que ser cumplidos en pie de igualdad al resto de los derechos, sin discriminación alguna. Lo que no quita la posibilidad de que los derechos o los estados tengan que adoptar medidas positivas para el efectivo cumplimiento de estos. Pero es un principio. Igualdad y no discriminación es un principio y además un derecho absoluto. La corresponsabilidad entre derechos y deberes, que es lo que hemos mencionado hace un momento cuando Fabián Salvioli planteaba sus 5 elementos para definir los derechos humanos, ¿no? Es que el ser humano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Sin embargo, el hecho de que un ser humano incumpla con sus obligaciones no significa que al ser humano se le pueda privar en términos absolutos de sus derechos. Se le restringe, sí, se le limita, sí, pero no se les priva o no se les suprime sus derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, retomamos a las 10, vamos a tomar un receso. Vamos a abordar ahora las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos. Como hemos adelantado hace un momento, los derechos humanos tienen una relación inseparable con las obligaciones internacionales, de tal forma que cuando cualquier obligación internacional se incumpla, automáticamente se produce una violación de derechos humanos, lo que también hemos venido en denominar como un hecho ilícito internacional bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Estas obligaciones, a las que también hemos hecho referencia, las obligaciones de respeto, garantía, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y el desarrollo progresivo, son también consideradas como obligaciones primarias. De tal forma que cuando estas obligaciones primarias se incumplen y se produce una violación de derechos humanos, automáticamente se genera un segundo bloque de obligaciones que son las obligaciones secundarias, integradas por las reparaciones. Las reparaciones evidentemente están orientadas a reparar los daños producidos por una violación de derechos humanos.
Ya hace un momento hemos estudiado los derechos humanos, ahora analicemos las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas obligaciones generales son las obligaciones de respeto, garantía, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ustedes encontrarán que al final las obligaciones o el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, como el deber de desarrollo progresivo, en realidad suponen obligaciones de garantía, ¿no? Vamos a encontrar por qué. Solo que en el derecho internacional estas tres obligaciones han sido reconocidas de manera autónoma, ¿no? De manera autónoma. Pero al final requieren una actuación del Estado, una acción positiva del Estado. No obstante, por su parte, la obligación de respeto es una obligación negativa, una obligación de abstención, una obligación de no hacer, que supone que los estados deben de abstenerse de realizar injerencias arbitrarias en los derechos humanos. Lo que está detrás de la obligación de respeto es el principio de inviolabilidad de los derechos humanos. Bajo la obligación de respeto, ningún derecho humano puede ser violado. Aunque sí, la obligación de respeto, como lo exige la naturaleza de los derechos, es que todo derecho humano, como regla general, es restringible, admite restricciones o admite limitaciones. Pero lo que no admite la obligación de respeto es la violación de los derechos. Por eso es que no se admite ninguna injerencia que sea arbitraria. Se podrá admitir una injerencia en tanto ésta tenga legitimidad o tenga una justificación en el derecho. Y si no la tiene, se entiende que es una injerencia arbitraria, sin justificación o ilegítima. Entonces, lo que se reconoce en el derecho internacional bajo la obligación de respeto es una obligación de no hacer que supone su incumplimiento si es que la intervención o la injerencia en el derecho es arbitraria o ilegítima o carece de todo sustento jurídico. De tal forma que la obligación de respeto se incumple, por ejemplo, cuando un Estado comete un acto de tortura. La tortura no se puede cometer, está prohibida en todos los casos. No se puede discriminar, no se puede ejecutar extrajudicialmente, no se puede desaparecer forzosamente a las personas, no se puede cometer genocidio, no se puede privar del derecho de acceso a la justicia a las personas. La obligación de respeto siempre se incumple mediante una acción. ¿Por qué? Porque la obligación de respeto supone siempre un deber de abstención, un deber de no hacer. Por eso es una obligación negativa. La obligación de garantía, por su lado, es una obligación mucho más amplia, es una obligación positiva, contraria a la obligación de respeto, exige a los estados un hacer, un hacer. De tal forma que los estados, mediante la obligación de garantía, tienen el deber de organizar todo el aparato gubernamental a fin de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. No es solamente un deber de no hacer, es un deber de hacer. Los estados, en cada circunstancia, en función de la naturaleza del derecho o del sujeto de derecho que requiere ser protegido, tendrá que tomar un conjunto de medidas con la finalidad de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Es una obligación mucho más amplia que la obligación de respeto porque, para empezar, debemos de suponer qué implica organizar todo el aparato gubernamental. Y cuando hablo de aparato gubernamental, hablo de un estado distinto a otro. El Perú es un estado completamente distinto, por ejemplo, al de Estados Unidos de Norteamérica, cuyo aparato gubernamental es mucho más complejo, es mucho más amplio, con más o menos presupuesto, pero es muchísimo más amplio y más complejo. El Perú tiene, de acuerdo con nuestra Constitución, tres poderes del Estado: poder ejecutivo, judicial y legislativo. Y cada uno de estos poderes requiere un nivel de complejidad para su propia organización. Es más, aun cuando estén establecidos en la Constitución, no significa que funcionen de la manera más adecuada y óptima posible. Tienen deficiencias. Y con eso tienen que sumarle otros órganos que integran el aparato gubernamental. Todos ellos están diseñados, se supone, en principio, para garantizar los derechos de las personas.
pero no funcionan bien. Entonces, ahí está la dificultad de la obligación de garantía. El deber de organizar todo el aparato gubernamental a fin de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. La obligación de garantía también implica el deber de los estados de garantizar justicia. Cuando una persona es afectada de sus derechos, el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia. Si una persona es víctima de la comisión de un delito, pues tiene que existir una policía ante la que se pueda presentar una denuncia o una fiscalía ante la que debe de investigar y el Poder Judicial, que es el que finalmente debe imponer las sanciones que correspondan y dictar las medidas que correspondan para la reparación o el resarcimiento del daño, ¿no? Como una reparación civil, por ejemplo. Y si las normas o las leyes no funcionan correctamente, para eso existe un poder legislativo que también tiene que legislar para que los derechos sean garantizados jurídicamente. De tal forma que la obligación también implica que las personas puedan acceder a la justicia. Si existe un vacío en la ley o algunos derechos están desprotegidos, la obligación del Estado es legislar en ese ámbito para que los derechos que están comprometidos puedan cumplirse en la práctica. En el ámbito de la obligación de garantía también está este deber del que habíamos hablado en los primeros días de clase, en las primeras clases, que tiene que ver con la obligación del Estado de garantizar los derechos también en las relaciones interpersonales o intersubjetivas, ¿no? Cuando se tratan de relaciones de pareja, matrimonio, relaciones laborales, relaciones de comunidades con empresas, por ejemplo, ¿no? Este tema de las empresas y derechos humanos es un tema importantísimo hoy por hoy en el mundo entero, ¿no? Así que también tiene que ver la obligación, no solo con el deber de los estados de garantizar los derechos de manera vertical, ¿no? A todos los súbditos, a todas las personas sujetas a su jurisdicción, sino también con el deber de garantizar los derechos de las personas, incluso en las relaciones interpersonales o intersubjetivas, a lo que venimos a llamar como el efecto horizontal de los derechos humanos. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno se pone en un plan, ¿no? O sea, en un supuesto. El supuesto es que lo que se establece en el derecho internacional de los derechos humanos es lo mínimo indispensable. Y como mínimo indispensable o estándar mínimo en el derecho internacional, los estados deben de llegar a ese estándar como mínimo. No por debajo de ese estándar, sino a ese mínimo estándar que está establecido en el derecho internacional. De tal forma que si un Estado no garantiza en su legislación interna ese mínimo internacional, pues tiene que el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, modificar su legislación, implementar normas o prácticas conducentes a que sus estándares en materia de derechos humanos lleguen a ese mínimo internacional. En ese sentido, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno tiene una expresión en dos vertientes. La primera implica la supresión de normas y prácticas que entrañen violación de derechos humanos, sea porque los desconozcan o porque obstaculicen su ejercicio. Y la otra vertiente implica que el Estado tiene el deber de expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos humanos. Si es que existen normas o prácticas que entrañan violación de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de suprimirlas o modificarlas. Por el contrario, si es que en la práctica los derechos no están asegurados, lo que tienen que hacer los estados es expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a asegurar la vigencia de esos derechos. A eso se refiere el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El objetivo es llegar a ese estándar mínimo que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce en los tratados. Por su parte, el desarrollo progresivo, que también es una obligación de garantía, solo que especialísima en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este deber establece que el Estado debe de adoptar providencias, netamente una obligación de garantía, una obligación de hacer, para lograr efectivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
en la medida de los recursos disponibles. Acá habrá que analizar presupuesto, ¿cierto? Capacidad técnica, entre otros. Esas providencias a las que hace referencia el desarrollo progresivo se refiere a las providencias que se pueden dictar a nivel interno o mediante la cooperación internacional. Los derechos que se tienen que garantizar, eh, los derechos económicos, sociales y culturales que se buscan garantizar progresivamente, son aquellos derechos que derivan de la Carta de la OEA, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y por último, los recursos disponibles se pueden obtener mediante la vía legislativa u otros medios apropiados. El desarrollo progresivo como obligación fue una obligación internacional que fue bastante discutida pues, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De hecho, la Corte Interamericana fue renuente en pronunciarse sobre la violación de este deber, salvo hasta hace unos 5 u 8 años en el que la Corte Interamericana por primera vez o ya en su jurisprudencia ha declarado la violación de la obligación del desarrollo progresivo, pero siempre vinculado a un derecho económico, social, cultural o ambiental directamente vinculado. Ya sea, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente. ¿No? Entonces, ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha superado este temor que tenía la Corte Interamericana de aplicar esta obligación de desarrollo progresivo porque el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una cláusula bastante oscura, difícil de interpretar, que llevó a la Corte Interamericana a ser renuente a pronunciarse sobre la presunta violación de esta obligación internacional. Pero eso ya está superado en la actualidad. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Muy bien, nos vemos el lunes siguiente. Recuerden que tienen un examen ya disponible, que tienen que rendirlo al inicio de clase, me parece. Y ok, nos vemos hasta la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.